con todos. Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a este webinar que estamos organizando a propósito de la presentación del informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible. Bueno, les agradezco a todos, a todas por el interés en esta sesión. Tenemos esta presentación entonces, donde intervendrá en primer lugar la profesora Roxana Barrantes, que ha sido la presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible y que además es presidenta del Consejo Directivo de nuestra Escuela de Gobierno de nuestra universidad. Tenemos también luego un panel de comentaristas donde estará Pablo de la Flor, que es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Nos acompaña también José de Chávez, que es investigador social con mucha experiencia en análisis de temas de minería, conflictos, desarrollo de ONG Cooperación. Tenemos también a Paola Bustamante, que es la alta comisionada para el diálogo y el desarrollo del Corredor Vial Sur de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y bueno, quien les habla, Martín Tanaka, que moderaré esta sesión. Como ustedes saben, hacia el mes de octubre, el gobierno nacional formó esta comisión en medio pues, de una serie de controversias y de conflictos y de discusiones sobre qué hacer respecto a grandes proyectos mineros, cómo asegurar que la minería se convierta en un instrumento útil de desarrollo. Y entonces, en ese contexto se formó esta comisión. La comisión tuvo 120 días, 4 meses de trabajo, muy esforzado, ad honorem, y llegó a producir el informe que nosotros vamos a discutir. El informe se entregó en el plazo establecido, a mediados del mes de febrero, y esto iba a entrar en discusión, como sabemos, pues ocurrió todo el tema de la declaración de la emergencia sanitaria, y esa discusión pues se ha ido posponiendo, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí para iniciar ese debate. Quisiera mencionar también que la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible la presidió Roxana Barrantes, y tuvo como miembros a Isabel Calle, a José Scafi, a Carlos Herrera, a Iván La Negra, a Diego Macera, a Gonzalo Tamayo y a Pablo Vilca. Y creo que para empezar tenemos que felicitar a todos ellos por el gran esfuerzo hecho en la presentación de este informe. Entonces, lo que vamos a hacer es una presentación de Roxana de unos 20 minutos, luego vamos a darle a nuestros panelistas unos 10 minutos para que hagan comentarios, luego unos 10 minutos adicionales para Roxana, para que reaccione a las preguntas y comentarios. Yo voy a estar pendiente de sus preguntas y de comentarios, bueno, y todos a través del chat. Para mantener orden, digamos, en esta sesión, tenemos sus micrófonos apagados, pero vamos a estar leyendo sus intervenciones, sus preguntas a través del chat. Luego haremos una rueda final de 5 minutos y una última intervención de Roxana para cerrar esta sesión, que esperemos dure 1 hora y media aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, sin más, yo quisiera entonces, le doy la palabra a Roxana por unos 20 minutos para que nos presente a grandes rasgos un informe que es muy complejo, muy importante, muy sofisticado, que tiene más de 100 páginas, pero que Roxana va a hacer el esfuerzo de destilar su contenido en solamente 20 minutos. Roxana, adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Martín y al comité ejecutivo y directivo de la escuela, del cual también tengo el privilegio de ser parte y poder... esta es la primera presentación que estamos haciendo del informe, y es una presentación del informe. Voy a tratar de compartir pantalla ahora, que es un temita para mí últimamente. Listo. 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 Espero que todo esté bien, que estén viendo la pantalla. ¿Sí?
Muy bien. Este es un informe que fue encargado por el Poder Ejecutivo. Como dijo, Martín ya presentó a los miembros de la comisión. Y el mandato que tuvimos fue el que tienen en el título aquí, de proponer medidas normativas de gestión y de política pública para afianzar la sostenibilidad del sector minero. Y acá varios temas para apelar al lado derecho del cerebro. Esta comisión se forma a raíz de varios problemas que tuvo nuestro país para sacar adelante algunos proyectos que se ven todavía como proyectos emblemáticos e importantes para seguir moviendo la rueda del crecimiento económico. Y se enmarcó en declaraciones de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, incluido el presidente, sobre la necesidad de pensar en una nueva ley de minería, ¿no? Entonces, cuando la comisión se reunió, Dios mío, perdón, suele pasar en las mejores familias. Listo. Okay. Me estás descontando el tiempo, ¿no, Martín? Gracias. Un poquito de flexibilidad. Listo. Cuando la comisión se reunió, y acá están presentes, yo estoy segura que están en la audiencia también, dos anteriores ministros de Energía y Minas, Luis Herrera Descalzi y Gonzalo Tamayo, dos anteriores viceministros de Interculturalidad, Iván La Negra y Paulo Vilca, consultor de apoyo, consultoría, José Scafi, con experiencia en el sector público, Diego Macera, un joven economista que es director ejecutivo del Instituto Peruano de Economía, e Isabel Calle, hoy directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Pensamos que cambiar la ley de minería iba a ser un tema que probablemente no necesariamente íbamos a abordar en el 100% de nuestros esfuerzos, y por la experiencia de todos, probablemente habían asuntos de gestión y de política pública para afianzar la sostenibilidad del sector minero. Y acá un tema adicional, varios de nosotros que interactuamos no solo con personas de ciencias sociales o abogados o economistas, sino también con gente de ciencias naturales, me decía, ¿qué oxímoron es ese de sostenibilidad del sector minero? ¿No? ¿De qué estás hablando? Esto es una contradicción de términos, y la apuesta de la comisión es pensar en una sostenibilidad que combine las tres dimensiones que se habla de la sostenibilidad: la económica, la social y la ambiental. Un primer tema que en algún momento comentamos en la comisión, es una comisión de 8, ¿no? Y curiosamente, a diferencia de otras comisiones, tuvo designada a la presidenta desde un inicio. Entonces es bien interesante, porque sabemos en ciencia política que si quieres hacer una comisión, mejor que sea de número impar, ¿no? Así rompes cualquier tipo de deadlock, ¿no? De votación empatada que puedes tener sin usar esto del voto dirimente, que es terrible, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Afianzar la sostenibilidad de las actividades mineras mediante el fortalecimiento de la competitividad, porque no es posible tener sostenibilidad económica del sector minero sin competitividad, pero también pensando en el desarrollo y bienestar de las comunidades aledañas y el país en su conjunto. No es solo la competitividad por la competitividad, sino la competitividad en tanto y en cuanto nos genera un entorno como nación, como país, para el crecimiento. ¿Cuál fue la metodología? Participativa. Todos dimos en la comisión nuestra experiencia,
Y también conversamos con 176 personas en sendas reuniones y recibimos aportes por escrito, aportes en documentos. Fue una tarea bien interesante poder estudiar y decantar toda la información que recibimos. ¿Cuál fue la metodología? La comisión decidió enfocarse en cinco grandes temas que tienen aquí, y claro, varios de estos pueden operar matricialmente. No es posible pensar en la gestión ambiental sin una mejora regulatoria, no es posible pensar en el entorno social sin el aporte fiscal, y no es posible pensar en un Estado más presente sin pensar en resolver problemas de minería informal e ilegal. Para cada eje seguimos este esquema sencillo: diagnóstico, causas, consecuencias y alternativas. Para llegar a las recomendaciones alternativas y recomendaciones estratégicas, tomamos 5 supuestos críticos. Entonces ahí, a riesgo de que mis comentaristas no me hagan mucho caso, lo interesante acá es pensar en las recomendaciones a la luz de los supuestos. O decir, tus supuestos no son, no has debido partir de esos supuestos, ¿no? Es como tratar de hacer un comentario con todo lo que sabemos de fútbol y meternos al partido de rugby. La vamos a hacer mal, algo no vamos a saber. Entonces acá lo que les pido es, ¿cuál es la cancha que estamos rayando? La cancha que estamos rayando son estos supuestos críticos, y fueron 5, ¿no? El primer supuesto es que la inversión minera es crucial para la economía del país, ¿no? Economistas destacados, Bruno Seminario, Waldo Mendoza, del otro lado, del otro extremo, uno podría pensar hasta en Roberto Busada, están de acuerdo en que poco más o menos, y si bien esto no ha sido firmado por la comisión, yo lo firmo personalmente, en este momento, en el Perú, dada nuestra estructura productiva a corto plazo, sin minería no la hacemos. Y eso es un punto que es bien importante tener en consideración. Muchos me van a decir la diversificación productiva. Suscribo, estoy de acuerdo. Pero hasta que dé frutos, van a pasar varios años. Y hoy, si queremos salir, necesitamos minería. El segundo supuesto crítico fue el obvio. Tenemos muchísimos conflictos sociales alrededor del desarrollo de proyectos mineros que constituyen un riesgo para su desarrollo, ¿no? Y acá, por favor, que no se vea que esto es una acción economicista, ¿no? Que por ahí van a salir las preguntas por ese lado. El tema es, y va a quedar claro en los ejes estratégicos de recomendaciones, que tampoco se trata de vivir en un mundo de conflictos, y se trata de tirar carro por donde podemos empezar a ponernos de acuerdo y no poner en riesgo este potencial. El tercer supuesto crítico es que la minería puede operar como palanca de desarrollo de los territorios donde opera. Y nuevamente, la comisión tiene clarísimo que hay una diferencia entre crecimiento y desarrollo. Una cosa es crecer, 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 que la torta sea grandaza, pero podría estar llena de mantequilla y azúcar. No va a estar tan rica, ¿no es cierto? Queremos una torta que tenga los mejores ingredientes, que siga creciendo, que tenga panela, y etcétera. Ustedes decidirán. Y eso no solamente en los territorios donde están las personas jurídicas que llevan adelante los proyectos, sino en todo el territorio nacional. Nuestras brechas territoriales tienen que ser puestas en el protagonismo de la importancia del sector minero. Tercero, tenemos que hacer un balance del tubo de la Ley General de Minería. Es un punto importante,
Pero junto con un balance del tubo de la ley de minería, tenemos que darnos cuenta que desde el 3 de junio del año 1992, que es la fecha de publicación y aprobación de este tubo, hemos tenido un conjunto de procesos de desarrollo y cambio del Estado peruano, y no cambio, sino introducción de temas relevantes para el desarrollo, como los temas ambientales, SENACE, OEFA, y hoy hemos pasado de 12 procedimientos administrativos alrededor de la actividad minera en 2001 a 265. Y esto va a quedar mucho más claro, y acá, Martín, de verdad que me vas a tener que dar unos 3 minutitos más. Hicimos esta línea de tiempo que comienza el 3 de junio de 1992. Para los mayores en la sala, deben recordar que justo el 3 de junio del 92 se estaba llevando a cabo en Río de Janeiro la primera conferencia de medio ambiente y desarrollo. Es muy interesante la coincidencia de fechas. En el 95, el Perú se adhiere al convenio 169 de la OIT, alrededor de la protección de derechos de pueblos originarios. En el 2001 tenemos la ley de evaluación de impacto ambiental. Tenemos la primera ley de formalización de la minería pequeña, mediana en el 2002. Tenemos la ley de bases de descentralización en el 2002. Ley que regula el cierre de minas en el 2003. Recién ahí termina de quedar claro los pasivos mineros de quiénes son. Ley que regula los pasivos ambientales en el 2004, Ley General del Ambiente 2005, 2008 Reglamento de Participación Ciudadana, 2009 Ley del CINEFA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2009 Ley de Recursos Hídricos, 2011 Ley de Derecho de Consulta Previa, 2014 Ley de Reglamento de Protección para la Explotación, Beneficio, Labor, Convenio de Minamata sobre el mercurio en el 2017, 2017 Reglamento de Protección Ambiental para Exploración Minera, 2018, y ahí quedamos, Ley Marco sobre Cambio Climático. Toda la gestión de estos nuevos instrumentos en términos de cómo afecta el funcionamiento de la Ley General de Minería quedó en diferentes entidades públicas, cada una con su ámbito de competencia. Y eso es uno de los primeros temas que me parece que tenemos que tener muy claro cuando tratamos de formular recomendaciones para la sostenibilidad del sector minero. Por más que Martín me va a tener que regalar 5 minutos más, quiero ir rápidamente hacia algunos temas. Esta línea de tiempo tiene que quedarnos a todos en... si hubiera algún mensaje sobre diagnóstico, es esta línea de tiempo, desde mi punto de vista. Por supuesto, no queríamos descubrir la rueda. Ya hay esfuerzos alrededor de la visión del grupo RIMAI, tratando de juntar visiones de actores, de diferentes actores, y que ha planteado una visión de minería de Perú a 2030 que la comisión suscribe. Datos de importancia económica de la minería. Y acá hay un punto importante que fue enfatizado mucho en la comisión. Tenemos una ventaja comparativa en recursos mineros y resulta poco inteligente, por decirlo menos, no aprovecharlos. El tema es aprovecharlos en el marco de todas estas preocupaciones que como nación tenemos que atender para poder tener desarrollo alrededor de la minería. Más datos sobre la importancia y nuestros índices regionales de competitividad que están colocando cada vez al Perú en una posición más complicada.
todo esto además ocurre en un entorno de cambio técnico. En el documento de la comisión, las tendencias son alrededor del desarrollo minero, ¿no? Tratar de no hacer un ejercicio de perspectiva, porque no se trataba de eso, pero sí darnos cuenta que estaba pasando. Pero por otro lado, pudimos hacer un ejercicio de perspectiva un poco distinto alrededor de, aún en un marco de cambio climático, desarrollo sostenible, volver a lo verde, vamos a necesitar metales por algún lado. Entonces, en los 10 minutos que me quedan, Pablo se ríe acá viendo que cada vez le robo un minuto más a los comentaristas. Quiero enfatizar algunas recomendaciones estratégicas. Es interesante, nosotros hemos tenido 15 recomendaciones estratégicas y a partir de esas recomendaciones estratégicas y de los ejes, tenemos 81 recomendaciones puntuales. ¿No? Yo sé que mucha gente está diciendo, tenemos, ¿cuál es el número, no? Pero si queremos quedarnos con algunas, las que yo quiero enfatizar en ese momento son las que vienen a continuación. La primera es que no puede ser que un país minero como con todo el potencial minero que tenemos y en la situación en la que estamos en este momento, no tome un compromiso serio de implementar, de diseñar, formular una política de Estado para la minería, donde los actores nos podamos poner de acuerdo y además el Estado se la compre. Necesitamos que el Estado tome ese liderazgo en implementar esta política de Estado y que no dependa de qué partido esté en el poder. Eso tiene que ser parecido a nuestras entidades que desarrollan política de Estado, ¿no? Con eso ya estamos atendiendo varias de las recomendaciones que ustedes encuentran. Necesitamos un servicio profesional en el Estado, necesitamos acompañar los proyectos desde el inicio, con liderazgo del Estado. ¿Por qué del Estado? Porque al Estado le toca articular los diferentes intereses y además poder equilibrar posibles desigualdades en los poderes de negociación. Primera idea, necesitamos una política de Estado. La segunda, esta política de Estado tiene que formularse alrededor de una visión territorial del desarrollo. Y acá la idea más importante es implementar lo más pronto que podamos un piloto que sobre una base territorial articule a todas estas entidades que tienen algo que decir sobre el desarrollo minero y, no quiero decir comando COVID, pero sí bajo un comando unificado pueda avanzar en el respeto de derechos y en el respeto del derecho de todos los peruanos a beneficiarnos de los recursos de la minería. Visión territorial de desarrollo. La comisión sabe, y acá hablo, hasta ahora estoy hablando por la comisión, y lo seguiré haciendo, que esta recomendación va a generar mucha crítica, pero acá estamos y daremos todos los argumentos de por qué recomendamos rediseñar el reparto del canon. Eso no ha estado funcionando, no ha resuelto brechas, no ha resuelto la infraestructura de bienes públicos necesarios para el desarrollo. Y en este momento, por ejemplo, Concitec está arañando recursos para poder financiar proyectos que nos ayuden en esta lucha. Tenemos un montón de recursos provenientes de canon en universidades generando, depositados en bancos, generando intereses. No podemos seguir así. Esos recursos requieren, por sostenibilidad, cambiar de capital natural a capital humano en la forma de mejor conocimiento.
Tenemos que hacer el canon más tratable, este es un tema de gestión. Necesitamos tener metas e indicadores de cierre de brechas en todos los centros poblados. Tercero, y esto es súper importante, necesitamos un nuevo modelo para incentivar la exploración minera. Dieron varios ratios, y acá le voy a pedir a Pablo que nos dé el ratio, el ultimito y más preciso. De todos los esfuerzos de exploración, solo nos quedamos casi con una milésima de proyectos que ven la fase de inversiones del orden de los $1.000 millones. Con lo cual necesitamos incentivar la exploración minera. ¿Cómo hacemos? Porque buena parte de muchos de los problemas que se pueden detectar hoy provienen de desencuentros en la manera de llevar adelante esta exploración. Necesitamos instrumentos adaptados al tipo de exploración y además reglas que sean fácilmente comprendidas por comunidades, empresas y Estado. Necesitamos al Estado liderando estos acuerdos previos privados, se dice que son acuerdos entre privados, y efectivamente va una empresa, quiere explorar en un determinado territorio, que es propiedad de una comunidad campesina, y ese territorio es privado. Entonces necesitamos, para dar poder de negociación a la comunidad, terminar de titular las tierras, para empezar. Luego, esto está vinculado necesariamente a lo que es la denominada base de datos. A pesar de todos los esfuerzos sobre la base de datos de pueblos indígenas, lo que tenemos hoy todavía no satisface ni a los pueblos indígenas, ni a quienes tienen que implementar la gestión del convenio, de cómo en el Perú implementamos el convenio 169. Necesitamos mucha más coordinación entre sectores. Ahora estamos hablando mucho de la coordinación entre los 7 sistemas de salud. Martín, me vas a tener que dar más de 5 minutos, disculpen. Ya vas por los 20, pero bueno, sí, ya, vamos a ser flexibles. Yo tengo acá mi temporizador, así es que no te preocupes. Yo sé que me estoy excediendo. Voy a avanzar. Y proteger derechos. Y la protección de derechos, si estamos entrando a una zona donde hay brechas sociales, el poder de negociación es distinto. Entonces necesitamos salir presente desde el inicio. Aún desde el inicio de las evaluaciones ambientales en sus diferentes instrumentos. Pero al mismo tiempo necesitamos formatos y ser mucho más predecible en la aprobación de estos instrumentos. La aprobación de estos instrumentos por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, no es solo necesitamos un nuevo modelo de exploración, vamos, ¿cómo es? Armas a discreción, no. Es el Estado liderando la presencia territorial para desarrollar un proyecto minero y donde la sostenibilidad ambiental y la social estén incorporadas desde el inicio. Y ahí viene la evaluación ambiental temprana y colaborativa. Necesitamos también establecer, y esto es algo que podría pensarse, cómo establecer un fondo y postular a una facilidad ambiental para resolver los temas de pasivos, cambiar el enfoque de fiscalización. Nuestro enfoque de fiscalización es un enfoque muy formalista, poco adaptado a mecanismos de desarrollo tecnológico. Tenemos que cambiar completamente ese chip y poner un énfasis en el desempeño de ecosistemas, ¿no? Porque hay mucha preocupación. Este es el área en metros cuadrados y este es mi punto, y si hay algo al costado ya no me corresponde, y
estamos perdiendo credibilidad cuando enfocamos el problema ambiental en esos términos. Pasivos mineros, cierre de minas. Corro un poco para poder terminar. Reforma de la gestión pública es... no podemos seguir, si queremos salir adelante como país, pensando que cada entidad pública es un comportamiento estanco en el ámbito de su competencia. La visión propuesta por la Comisión es que tenemos un territorio que desarrollar. Y desarrollar un territorio involucra un conjunto de aspectos para los seres humanos, para los ciudadanos, incluyendo, por supuesto, personas naturales y jurídicas, ¿no? Entonces, el enfoque tiene que estar cómo desarrollo ese territorio y cambiar tengo que cuidar mi ámbito de competencia. No, eso ya no me toca. Ya no podemos, como Estado, seguir pensando así. Minería informal, necesitamos una política de Estado, porque si no vamos a seguir dando leyes que en realidad los comisionados no me han autorizado a decir lo que realmente quisiera decir. Necesitamos una política nacional, así como necesitamos una política de Estado para el desarrollo minero, una política nacional nuevamente basada en el desarrollo de la persona y cómo ésta obtiene completa medios de vida. Nuevamente, si hay una actividad denominada ilegal, pues hagamos cumplir como Estado, con poder de coerción, esa ilegalidad. No puede ser que digamos que es ilegal, pero que no tenemos los recursos para hacerlo cumplir. Entonces la permitimos. Tenemos que encontrar una solución a esa poca razonabilidad. Ciudadanía y pueblos indígenas, necesitamos mejores instrumentos efectivos desde el inicio de la relación territorio, persona jurídica tratando de llevar adelante un proyecto y ciudadanos, gobiernos locales, empresa. Tenemos que concluir la base de datos, como ya lo he dicho, variar la oportunidad de consulta previa. En el nuevo modelo nosotros estamos proponiendo que dependiendo del ámbito y la profundidad del tipo de explotación, los acuerdos previos que se obtienen privadamente, dado que se van a realizar con acompañamiento público, tomen la forma de consulta previa y ya no sea necesario un nuevo instrumento, un nuevo momento, otro ámbito de negociación. Un espacio de diálogo permanente, un MINEM mucho más presente y colaborativo. Necesitamos además una mejora regulatoria continua, una evaluación de permanente, y eso ya lo tenemos en la normativa. Lo que tenemos es que implementarlo y hacerlo un compromiso del Estado hacia los ciudadanos de que las normas que están dando tienen sentido, tienen razonabilidad y van a contribuir al desarrollo cuidando el interés de todos. Y me hicieron correr. Acá me quedo. Muchas gracias. Gracias por la paciencia y disculpen que me haya excedido tanto en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Bueno, es la primera vez que estamos hablando del informe y el informe, como ven, tiene múltiples aspectos, entonces, bueno, creo que se imponía darte un poco más de tiempo. Hace un rato yo les pasé a través del chat el link al documento, para los que tienen interés en revisarlo y no lo han hecho todavía, ¿no? Bueno, entonces sigamos con nuestros panelistas y quisiera pedirles que hagan el mayor esfuerzo también. Es difícil comentar un documento tan complejo en poco tiempo, pero les voy a pedir también el mayor esfuerzo. Empecemos con Pablo. Adelante. Sí, muchas gracias, Martín, por la invitación. Y quiero comenzar esta brevísima intervención y voy a tratar de ser lo más puntual y preciso posible, felicitando a la Comisión por el gran trabajo realizado. Más allá de
algunas discrepancias que pudiera tener con algunos aspectos y alcances puntuales del informe, creo que el reporte presenta un diagnóstico muy acertado acerca de la problemática del sector, y lo que a mi entender es quizá más importante, propone un conjunto de recomendaciones para la implementación de una serie de medidas normativas y lineamientos de políticas públicas que, debidamente implementados, y creo que ese es el gran desafío que tenemos ahora, lograr que estas recomendaciones se puedan implementar, contribuirá a afianzar el potencial de desarrollo del sector y la sostenibilidad de nuestras actividades en el país. Creo que la representación de distintos intereses y puntos de vista, así como la diversidad de experiencias y competencias profesionales de los comisionados que participaron en este esfuerzo, permitió alcanzar el resultado que vemos hoy. Un documento técnico y balanceado que, lejos de quedarse en los diagnósticos que ya conocemos, y tenemos muchísimos diagnósticos, pone en consideración del Ejecutivo un rico acervo de propuestas puntuales y específicas. Quiero igualmente destacar la metodología participativa de la Comisión para recoger opiniones y pareceres de distintos grupos de interés, entre ellos la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y algunas de sus principales empresas asociadas, además de diversos organismos no gubernamentales e instituciones representativas de la sociedad civil. Estoy seguro que ese enfoque ecuménico ha sido muy enriquecedor para el análisis y para el perfeccionamiento de las propuestas que ha hecho suya la Comisión. En ese sentido, me parece que es vital no perder de vista los vínculos que tiene este ejercicio con uno que lo precedió y que estableció las bases sobre las que esta comisión ha realizado su trabajo. Me estoy refiriendo, ya lo refirió Roxana, a RIMAI, que es un ejercicio a partir del cual un grupo bastante diverso de personas y personalidades que a título individual y no representando necesariamente las organizaciones con las que estaban asociados, elaboró una visión de la minería al 2030 cuyos contenidos reflejan esa confluencia de intereses y aspiraciones de distintos actores relevantes para el sector, comprometidos con la construcción de una minería inclusiva, sostenible, innovadora, que opere en un marco de buena gobernanza. Creemos que esta ha sido una piedra de toque a partir de la cual ha sido posible este trabajo de la Comisión. Las propuestas que nos han alcanzado, que son, como comentaba Roxana, más de 80, yo creo que se agrupan en una serie de ejes transversales que cortan estas 5 estructuras temáticas. Y el primero de estos ejes tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades, que es un tema que se repite, que está muy presente en todo el documento, recogiendo lo que ya es un consenso respecto de los límites de la actuación pública, las enormes falencias que tenemos como Estado y la necesidad de crear y fortalecer capacidades. Otro eje transversal que resulta muy claro en el documento tiene que ver con la necesidad de afianzar mecanismos de coordinación interinstitucional. Hay una serie de problemas de coordinación que claramente saltan a la vista y son referenciados en distintos acápites del informe. Un tercer eje transversal tiene que ver con el perfeccionamiento de los mecanismos de participación, monitoreo y seguimiento, y aquí hay un par de propuestas muy interesantes a las que voy a aludir en un instante. Y finalmente, como cuarto elemento de carácter transversal, es la implementación de estos proyectos pilotos que recogen, al menos en 2 instancias distintas, propuestas de la Comisión. Ahora quiero referirme de manera muy sucinta y voy a tratar de correr a una serie de temas muy particulares respecto de los 3 ejes temáticos que a mi entender son quizás los más importantes. En lo que respecta al entorno social, nosotros vemos con mucho interés y estamos completamente alineados con la propuesta de la Comisión de reemplazar la consulta previa en exploración por el acuerdo previo con aprobación del MINEM.
entendiendo de que aquí hay una redundancia de procesos y que además la casuística muestra claramente de que en la región somos el único país en duplicar la consulta al hacerlo no solamente para exploración, sino para explotación. En Bolivia, Colombia y Chile, el proceso se restringe únicamente a los procesos de explotación. Esta es una propuesta, a nuestro entender, instrumental y muy potente para apuntalar la actividad exploratoria que en el Perú ya viene cayendo por tercer año consecutivo. Por cada 1000 prospectos tenemos 100 proyectos de exploración, por cada 100 proyectos de exploración tenemos 10 posibles desarrollos mineros y por cada uno de estos, por cada 10 tenemos una exploración que se realiza. Entonces es en realidad una actividad de muy alto riesgo. Es una actividad que por lo demás no entraña afectaciones importantes a derechos colectivos y que es muy limitada en el tiempo y en su desarrollo. De ahí nuestro alineamiento con esta propuesta, que es reemplazar la consulta previa de exploración con el acuerdo previo, porque además ya en este momento lo que tenemos es empresas haciendo exploración después de haber alcanzado acuerdos previos con las comunidades. En ese ámbito, otra de las propuestas que a nuestro entender resultan más interesantes y audaces en este documento guarda relación con la elaboración, y ya lo refería Roxana, de los planes de desarrollo territorial sostenible e integrado, algo que la propia sociedad había sugerido. Coincidimos en que estos planes deben elaborarse en función de la definición de prioridades en materia de desarrollo, alcanzadas de manera concertada entre los distintos actores sociales en los territorios, apuntando al cierre de brechas sociales para guiar las intervenciones públicas en la zona. Concordamos con la Comisión de que el éxito de ese esfuerzo dependerá en buena medida de la puesta en marcha de mecanismos de monitoreo ciudadano y también de la implementación de un sistema de solución de controversias que es sugerido por la propia Comisión y que nos parece una innovación institucional bastante potente y útil. El informe abunda en un tema que ha sido materia de mucha discusión desde los actores vinculados a la minería y a los procesos de descentralización, y tiene que ver con las limitaciones que la utilización del canon viene mostrando a lo largo de estos últimos años. Más de 40.000 millones de soles transferidos a lo largo de la última década, y sin embargo lo que vemos es la persistencia de enormes brechas en materia de acceso a servicios públicos básicos y problemas de toda índole. Creemos que la mejor forma de avanzar en esa dirección es repensando el mecanismo de manera drástica, incorporando o ensayando alternativas como podrían ser el canon condicional, al que se alude en el documento, que es una modalidad que se usa en Colombia y que básicamente lo que entraña es darle mayores grados de libertad a los alcaldes y a las autoridades locales para el uso de estos recursos en la medida en que van asegurando ciertos hitos en materia de cierre de brechas. Muy importante tener una mayor injerencia de la Contraloría, sobre todo a través de procesos de supervisión concurrente para los distritos que más recursos del canon sirve, e imponer la obligatoriedad en la contratación de funcionarios de servir para esos mismos distritos. En lo que respecta al ámbito de gestión ambiental, la propuesta de intervención temprana y colaborativa que propone el documento resulta muy importante. Sin embargo, para que la misma funcione, y esto guarda relación con el acompañamiento previo, resulta fundamental que se involucre no solamente al SENACE, sino a todos los opinantes técnicos, de forma tal que estas observaciones sean debidamente recogidas. Otra de las recomendaciones que la Comisión plantea respecto de los EIAs se refiere al mayor nivel de precisión que los mismos debieran tener, sobre todo en lo que atañe a los compromisos sociales incluidos. Sobre el particular, le corresponde al SENACE la revisión, y creo que no sería difícil, digamos, asegurar el nivel de detalle requerido. Sin embargo, es importante plantear o reconocer, por otro lado, que
la naturaleza de los procesos involucrados y las cambiantes circunstancias de las propias comunidades muchas veces hacen poco conveniente alcanzar ese nivel de granularidad en términos de compromisos específicos. Ya ha pasado, ya he agotado los 10 minutos, así que voy a referirme puntualmente a un tema adicional en la parte ambiental, que creo que es importante y tiene que ver con el cierre de minas. Y este es un ámbito donde sí mantenemos algunas discrepancias con la Comisión, con las recomendaciones, en el sentido de que se plantea en el documento la constitución de una garantía para el cierre progresivo. Creemos que no hay evidencias de riesgos latentes que justifique esa recomendación, por lo que los propios titulares deben constituir de inmediato las garantías correspondientes a las obras no realizadas o a las medidas no implementadas en caso de incumplimiento de los cronogramas. Tengo una serie de otras observaciones muy puntuales que reservaré para la segunda ronda de intervenciones. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por ajustarte al tiempo y, bueno, y efectivamente vamos a tener ocasión de tener una nueva rueda. Bueno, entonces a continuación, sin más, José de Chávez de Cooperación. Adelante, José. Gracias, Martín. Buenas noches a todos, a todas. Un saludo especial a Roxana Barrantes, Paola Bustamante y Pablo de la Flor. Y a Roxana, y por intermedio de Roxana, también felicitar a toda la comisión por el enorme trabajo realizado. A ver, quería comenzar diciendo que he leído el documento en dos planos, ¿no? Uno, primero, en función de la tarea encomendada a la comisión, en una coyuntura específica, como lo ha mencionado Martín y la propia Roxana, y el segundo plano de la lectura ha sido del momento actual, ¿no? El de la emergencia sanitaria, la pandemia. Yo creo que es imposible no leer el documento también en esos términos, ¿no? Yo creo que el mundo se va a dividir en antes del COVID y después del COVID, casi como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y sin duda, una pregunta clave que uno se hace es si es que el documento que fue hecho antes sigue vigente y responde a los desafíos que plantea la pandemia para el Perú, para la minería bueno, y el resto del mundo, ¿no? Dicho esto, quiero dividir mis comentarios en función del diagnóstico que atraviesa todo el documento y en segundo lugar también identificar, en los 10 minutos que me toca, 2 o 3 temas claves del documento para subrayar los aportes de la comisión, que son varios, y al mismo tiempo también los vacíos, ¿no? A ver, partiendo del diagnóstico, que siempre es importante, a mí, honestamente, siempre me llama poderosamente la atención el peso y la enorme influencia que tienen los diagnósticos, instrumentos como, por ejemplo, la encuesta Fraser, que es varias veces mencionado, y no tanto por la encuesta misma, sino porque termina invisibilizando los datos de la realidad, es decir, cómo se comporta en la vida real la inversión minera, ¿no? No cuestiono la importancia de la encuesta Fraser, siempre es súper útil mirarla, porque finalmente ahí está la percepción de los que deciden la inversión minera en todo el mundo, se entrevista a más de 300 líderes empresariales, ¿no? Pero al mismo tiempo, la encuesta me da la impresión que es una suerte de ejercicio para estos señores o señoras inversionistas de influencia, es decir, también a través de la encuesta expresan, digamos, lo que para ellos sería el escenario ideal que debería ocurrir en los países que reciben esas inversiones. Pero cuando uno ve los resultados de la encuesta Fraser, Perú puesto 14, o los resultados de este índice de competitividad que ha elaborado Macrocónsul, creo, para el Instituto de Ingenieros de Minas, donde el Perú está en el último lugar, tomando en cuenta varios países con una minería importante, bueno, lo primero que uno dice es la enorme diferencia de esos resultados con la realidad. El Perú no está en el puesto 14 como principal destino de la inversión minera. El Perú está en el top 5, si uno revisa los últimos años. El cuarto lugar en el 2018, el año pasado estamos en el top 5, top 6, primer lugar en América Latina, o quizás segundo lugar el último año. Es decir, hay una enorme diferencia entre lo que dicen estos instrumentos y lo que es la realidad en términos de inversión. Y esto lo digo porque también uno se podría preguntar
cuánto podría impactar, por ejemplo, la implementación de las propuestas de la comisión que ha liderado Roxana en las próximas encuestas Freisa. De repente es un impacto negativo, retrocedemos más, pasamos del puesto 14 al puesto 20, nos asustamos y no hacemos nada, nos paralizamos. Y creo que algo de esto ha pasado en los últimos años, sobre todo cuando hemos discutido de la tramitología y la permisología, los cambios que han habido en la normativa. Entonces, creo que hay que tomar estos instrumentos con cierta cautela, y el dato importante es el dato de cómo se comporta la inversión minera a nivel global y en qué puesto está el país. Ahora, lo que sí creo que es importante reconocer es que los 5 ejes que plantea el documento, yo creo que son los temas claves que tienen que ser trabajados en una propuesta de visión estratégica para la minería. Por supuesto, se puede discutir si dentro de cada eje están todos los componentes o si hay vacíos en alguno de los ejes, pero insisto, creo que son los temas fundamentales. Voy a tratar de subrayar algunos de los temas centrales. No voy a ir en orden, voy a empezar por el tema ambiental, vinculándolo con el eje de marcos regulatorios. A ver, el documento en lo ambiental plantea 13 recomendaciones y 31 propuestas específicas, ¿no? Y en términos de marcos regulatorios se plantean 6 recomendaciones sobre temas muy variados. Lo primero que habría que subrayar es que si se implementan, yo sí considero que si se implementan todas estas recomendaciones, estaríamos dando un salto muy importante en varios de estos componentes para construir precisamente gobernanza alrededor de la minería. Y también coincido que países con mejor regulación crecen más rápido, no solamente en términos económicos, no solamente en términos de expansión económica, sino también en términos sociales y ambientales. Por supuesto, se puede discutir qué es lo que entendemos con una mejor regulación, y de repente en esta mesa vamos a tener matices y diferencias, pero creo que esa es la pista a seguir, ¿no? Cómo construir una mejor regulación, y eso el documento lo plantea. Ahora, sí me ha llamado la atención que no se evalúe el conjunto de medidas ambientales que se han ido aprobando desde el año 2013 para adelante. Decretos supremos, leyes, la ley 3230, el decreto supremo 054, 030, que han buscado precisamente ir en el camino que ustedes proponen, es decir, acortar plazos en las revisiones, simplificar trámites, incluso con sanciones para los funcionarios. Por ejemplo, el decreto supremo 054 creó los informes técnicos sustentatorios que se están usando, y en algunos casos creo que sobreutilizando, y que permiten un cambio sustantivo en los temas de los estudios de impacto ambiental y cómo se modifican los proyectos. El caso de las Bambas es un buen ejemplo de eso. Pero dicho esto, ustedes mencionan que uno de los objetivos fundamentales es recuperar confianza para la política pública, y yo creo que eso es clave, ¿no? La percepción de que la política pública y varios instrumentos se han terminado por privatizar, creo que es algo que hay que enfrentar con decisión para cambiar esa situación. Y me da la impresión que, por ejemplo, lo que pasa con los estudios de impacto ambiental forma parte de ese escenario, ¿no? Ahora, una ausencia digamos, notoria es, sobre todo, si estamos preocupados por la sostenibilidad del desarrollo, eso tiene que ver con el eje ambiental y el eje regulatorio, una pregunta clave es hasta cuánto un territorio puede aguantar minería y cómo mido eso, ¿no? Sobre todo en territorios donde no va a haber 1 o 2 proyectos, sino van a haber 3, 4 o 5 proyectos, si uno ve la cartera de proyectos de inversión que publica el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué va a pasar en un territorio, en un distrito minero o en una cuenca cuando se van a producir inversiones de esa dimensión, ¿no? En el documento, en la página 49, se hablan de la evaluación de los ecosistemas, y yo pensaba que se iba a abordar este tema, pero no se desarrolla el tema de los impactos acumulativos, ¿no? Cómo medir los impactos acumulativos y hasta cuánto un territorio puede aguantar minería. Hay herramientas, ahí no sirve el estudio de impacto ambiental, hay que pensar en cómo se desarrollan evaluaciones ambientales estratégicas que permitan medir precisamente ese tema de los impactos acumulativos. Un segundo tema que quería comentar tiene que ver con lo tributario, ¿no? Y aquí también quería mencionar algunos temas del diagnóstico. El documento menciona que lo que provoca esta percepción de que la minería no aporta lo que debería aportar
se explica por el uso ineficaz de los recursos cuando la minería transfiere o el Estado transfiere esos recursos, ¿no? Yo digo, sí, es una explicación importante y hay que tomarla en cuenta, pero me da la impresión que se queda corta. Yo creo que hay otras explicaciones que además ustedes las mencionan en lo que denominan como la operatividad tributaria, creo que es el término que utilizan, ¿no? Es decir, prácticas de subvaloración, precios de transferencia, prácticas elusivas, que ahí también el documento plantea varias pistas interesantes que creo podrían enfrentar este tema. Y también se dice que el potencial de la minería para contribuir con los recursos fiscales que se necesitan para cerrar brechas sociales y de competitividad en un lapso razonable de tiempo es inigualable. Ahí yo tengo la sensación que hay que sincerar las expectativas sobre el aporte tributario. Yo creo que hay una diferencia y una brecha enorme entre lo que significa la minería como aporte a la economía del país, como aporte al Producto Bruto Interno, como porcentaje de las exportaciones que el Perú realiza y por lo tanto de la entrada de divisas, en la entrada de flujos de inversión extranjera al país. Ese combo tiene un peso enorme que no se condice con el aporte tributario. Si uno ve el aporte de la minería fuera del periodo del superciclo, es cierto, durante el superciclo de precios la minería representó el 50% del impuesto a la renta, el 25% del total de tributos internos, pero antes del superciclo su contribución en los ingresos fiscales era marginal. Entre 1998 y 2002 la participación de la minería en la recaudación total de tributos internos no superó en promedio anual el 3,6%. Y después del superciclo, regresamos a tasas de 5,6% del 2015, creo que el año pasado ha sido 8%. Entonces, sí me da la sensación que hay que, digamos, sincerar cuál es el real aporte de la minería en condiciones normales. En el superciclo la situación cambia drásticamente. Y otro tema que tiene que ver con lo tributario y que no se aborda en el documento es ¿qué haríamos, si somos optimistas, positivos, si de acá a algunos años regresamos a un contexto y un escenario de superciclo de precios de materias primas y en particular de minerales? ¿Vamos a aplicar las mismas políticas que aplicamos entre el 2003 y el 2012? Es decir, prácticamente piloto automático, solo al final se intentó hacer algo distinto, o vamos a ser un poquito más audaces y implementamos, por ejemplo, sugerencias que ha hecho el propio Fondo Monetario Internacional, que ustedes citan en el documento, esta suerte de departamento de asuntos fiscales que recomendó implementar instrumentos que permitan una mayor captación de la renta en épocas, en periodos de bonanza. Yo creo que ese también es un tema clave, fundamental. Sobre el tema tributario también tengo algunos temas adicionales, pero de repente más adelante los puedo tocar. Y para terminar, porque ya se me está acabando el tiempo, ya se me acabó, quería subrayar lo que me parece la ausencia más, no sé, pues, cómo decirlo, creo que del tamaño de una catedral, ¿no? En el documento no hay un solo subtítulo dentro de alguno de los 5 ejes vinculado al tema laboral, vinculado a los trabajadores mineros. Creo que tampoco ni siquiera los han entrevistado, si es que no he leído bien la relación. Yo, honestamente, yo no creo que se pueda pensar en una visión estratégica para la minería para los próximos 10, 15 o 20 años, dejando de lado a un grupo de interés tan importante como son los trabajadores mineros. Más de 200.000 trabajadores mineros que existen en el país, en la minería formal, y que tienen una agenda pendiente y que están peleando por ser visibilizados, como lo estamos viendo ahora en medio de la pandemia, cuando se discuten los protocolos y se aprueban los protocolos entre el Ministerio de Energía y Minas, las empresas mineras, y los trabajadores no han sido invitados, ¿no? Y ya tenemos más de 900 casos positivos por COVID de trabajadores mineros. Entonces, yo sí siento que esa es una ausencia enorme, enorme, y ojalá se pueda corregir. Bueno, gracias. Muchas gracias José por el esfuerzo y bueno, podrás tener una nueva intervención un poquito más adelante. Bueno, y sin más, le damos la palabra a Paola Bustamante, que es la visión, digamos, del sector público de la presidencia del Consejo de Ministros, y bueno, y Paola es también profesora de la Escuela de Gobierno. Adelante, Paola.
No, muchas gracias, buenas noches con todos. Gracias por la invitación, Martín, y bueno, unirme a la felicitación y al excelente trabajo que ha hecho la comisión, que ha liderado Roxana y todo el equipo. En realidad he tenido la suerte de poder estar en una presentación que se hizo en la Presidencia del Consejo de Ministros, y también voy a tomar un poco el ejemplo que mencionaba José y desde qué plano he leído el informe, ¿no? Una primera lectura y escuchar la presentación desde la manera mucho más objetiva, recibiendo aportes desde la comisión. Sin embargo, una segunda lectura es mirando de cara a la experiencia que estoy desarrollando actualmente en el Corredor Vial Sur y como alta comisionada para el diálogo y el desarrollo en esa zona. Y en esa medida yo quisiera reconocer que en varios aspectos del informe siento, percibo y veo con evidencia, ¿no?, que recoge mucho del sentir de lo que está sucediendo en el territorio, en los territorios, y que es necesidad hacer cambios y tomar decisiones. Y voy a comenzar de repente un poco en desorden, pero quisiera referirme al punto en el que se señala la reforma de la gestión pública, ¿no? Totalmente de acuerdo con que es necesario precisar roles y funciones y liderazgo respecto a todo el desarrollo y la política de Estado que tenemos que tener con relación al desarrollo minero, una política que promueva el desarrollo minero, evidentemente de la mano y con respeto al territorio, a las comunidades, al medio ambiente. Y en esa medida uno de los temas que me parece central en esta reforma está vinculada con la organización dentro de la propia estructura del Estado a nivel de los 3 niveles de gobierno, o 4 con el rol del gobierno provincial, pero también al nivel de coordinación intersectorial, ¿no? Y ahí tomo un mensaje que ha dado Roxana y que a veces a veces cuando estamos trabajando en el Estado, ¿sí? Y en este caso tengo 21 años en eso, trabajando en el Estado como servidora, el cómo logramos en el sector minero, yo he estado en otros sectores, ¿sí?, pero en el sector minero y todo lo que hay alrededor vinculado con el sector ambiente, el sector agricultura, los propios espacios a nivel regional y local, ¿cómo evitamos esos compartimentos estancos y el decir, hasta aquí me toca y lo demás hay que voltear a mirar a quién le toca? Y en esas fisuras y en esos espacios de procedimientos, de normativas, de reglamentos, es que de pronto caen lamentablemente las realidades de los pueblos, de la gente que vive en el ámbito del territorio donde están las unidades mineras, y no tienen a quién recurrir porque estamos en el limbo de a quién le toca esta parte de la función. Entonces creo que ese es un tema central para luego abordar cada uno de los temas que la comisión plantea. Y uno de los principales, diría yo, que he podido recoger nuevamente en esta lectura de cara al trabajo que hacemos en el territorio y con las poblaciones, pero no solamente con las comunidades, con las autoridades locales, pero también de la mano con las empresas. Porque este espacio, este proceso de convivencia que se tiene que realizar en el territorio de manera real, ¿no?, se da con todos estos actores en el día a día. Entonces, un segundo tema que quisiera mencionar es lo que se ha señalado con relación a la protección de derechos, ¿no? El tema de la protección de derechos es central, y mirar cómo hacemos, y aun cuando Roxana hacía mucho énfasis, no solamente ahora, sino cuando presentó en la PCM, que el cierre de brechas, ¿no?, del cierre de brechas sociales, es un compromiso del Estado y una obligación del Estado para todo el territorio nacional, ¿sí? Evidentemente, tenemos que buscar que todo peruano, peruana, más allá del lugar donde haya nacido, tiene que tener acceso a servicios básicos. Estamos hablando de agua y saneamiento, estamos hablando de conectividad, entendido ahora como celular, como internet, como accesos a vías de comunicación, ¿no?, y también a energía, ¿no? Y además, de cara a la pandemia, ¿no?, evidentemente es lo que más se necesita. Entonces, ese rol de cerrar brechas como ejercicio y acceso a derechos consagrados en la Constitución, evidentemente es responsabilidad del gobierno nacional. Y uno de los problemas que vemos como parte, ¿no?, de los supuestos críticos que plantea la comisión, con los que estoy totalmente de acuerdo, el conflicto se genera porque de pronto lo que las comunidades sienten es que llega la empresa minera a resolverles el problema que el Estado no les pudo resolver antes.
que los diferentes gobiernos no les pudo resolver. Entonces se generan sobre expectativas de qué es lo que tiene que resolver quién. Yo creo que ese tema es importante de marcar, quiénes se encargan de qué en el territorio. Y cuando estamos hablando de roles del Estado y roles del sector privado, entendidos ahí ya como qué rol juegan las empresas mineras en el ámbito, como lo señala además en la propia comisión como objetivo, en su ámbito de intervención, en su ámbito de influencia directa, más allá de aportar al desarrollo nacional, se tiene que mirar quién hace qué y cómo sumamos todos al desarrollo. Entonces, ahí hay un trabajo articulado que se tiene que desarrollar, pero marcando claramente quién hace qué y en roles y funciones en el marco de la reforma que se ha comentado. Lo segundo que a mí me parece también importante como aporte y de discusión, y lo comentábamos de hecho hoy día, hace un rato y en la mañana, hay toda una expectativa, ¿no es cierto?, a nivel nacional y sobre todo en las comunidades, de cómo les llega el canon a las comunidades. ¿Sí? Cómo realmente sienten que se benefician del canon cuando el canon llega a nivel regional, llega a nivel provincial y llega a nivel local. Y muchas veces las propias autoridades locales dicen, yo no le voy a dar, o el gobierno regional dice, yo no le voy a dar más recursos a este distrito porque ya tiene canon. Pero no necesariamente ese canon está llegando a las comunidades. Entonces, sí tenemos que mirar y una apuesta de abrir y pensar fuera de la caja respecto a cómo garantizamos que el canon llegue a las comunidades, además de discutir una redistribución distinta, pero tenemos que garantizar, más allá de la forma de redistribución, cómo hacemos que llegue y que sientan que efectivamente se benefician de aquello, ¿sí?, que ven pasar todos los días por sus comunidades, que es el mineral que sale de sus suelos. Un tercer tema que tiene que ver con la transparencia, yo digo, transparencia en el canon, pero también en lo tributario, ¿sí? Hay todo un aspecto que desarrolla la comisión y que de alguna manera, de manera práctica, yo lo he vivido al momento de hablar con las comunidades y decir, este es el impuesto que paga la unidad minera donde tú estás, y producto de ese impuesto corre y vamos haciéndole seguimiento de cuando llega al Ministerio de Economía, después de pagar el impuesto, del monto que corresponda, tanto le que te corresponde de canon. Entonces tú puedes entrar a un portal al que puedes ver que esa unidad minera que tú ves todos los días, tengas buena, mala, pésima relación, o a veces bien y a veces mal, ves cómo está pagando sus impuestos y además hay un porcentaje que se viene al canon. Ya, esa trazabilidad es imposible de darse. Y por eso no separo la trazabilidad del canon, sino separo la trazabilidad del aspecto tributario, luego cómo se vincula con el canon, y luego lo del canon, de tal manera que uno pueda ser consciente de, ya muy bien, mira, este es el aporte de la empresa en impuestos, esto se convierte en canon, y luego esto lo entregaron al gobierno local, y cómo me llegó a mí como ciudadano. Y creo que ese es un reto enorme, y hay una serie de normas que tenemos que revisar, afinar, discutir, porque se tienen que modificar. Va a ser imposible si no hay cambio de normas. Hay una serie de, digamos, de protección de datos, que entiendo perfectamente, pero tenemos que buscar un arreglo institucional de compartir información que se haga transparente y que, no voy a entrar al detalle de lo que dice la comisión en el informe, que algo ya José lo ha explicado, pero coincido totalmente en que tenemos que generar confianza. Todas las recomendaciones que plantea en mayor o menor medida la comisión tienen que ver con instrumentos y herramientas que también permitan generar confianza. Cuando uno está en el territorio se da cuenta que lo que más existe entre los peruanos es desconfianza. No confiamos en lo que dice el gobierno, no confiamos en lo que dice la empresa, nos imaginamos una serie de situaciones y tenemos que recuperar esa confianza, y la única forma de recuperarla es transparentando la información y, como decía Roxana, poner un equilibrio en la negociación. La negociación no se puede dar, el diálogo no se puede dar con información que no es, digamos, compartida al mismo nivel entre quienes están sentados en la mesa. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que me quedan exactamente 2 minutos, yo quisiera mencionar también un tema que me parece crucial en cuanto a esto, y tiene que ver con el desarrollo económico del territorio, ¿no? ¿Cómo vinculamos, ¿no?, ese reto del desarrollo económico del territorio, que no implica el cierre de brechas, sino implica cuáles son esas ventajas comparativas que se tienen en el territorio y que tenemos que ayudar a impulsar? Podemos avanzar en el cierre de brechas,
Pero si no tenemos un diagnóstico claro de cuáles son esas ventajas comparativas en el territorio, lo que viene es nuevamente la sobreexpectativa de que la única entidad, empresa que me va a dar empleo es la unidad minera. Y eso sabemos que es imposible. No es posible emplear a toda la población que está alrededor de la unidad minera, ni a todo el distrito, ni menos a toda la provincia. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una dinámica, ¿sí?, de la mano entre el Estado, entre la empresa privada y con las comunidades, para que efectivamente podamos tener una convivencia donde todos puedan aportar al desarrollo desde los diferentes niveles de gobierno, desde el propio sector privado, y no solamente con el pago de impuestos? Yo creo que el tema del pago de impuestos es importante, ¿no? Pero esos compromisos que se mencionaban, y con esto voy a cerrar, que se mencionaban producto del primer acercamiento que hay entre una empresa y las comunidades, es algo a lo que le solemos llamar compromisos voluntarios, ¿sí? Y en el Estado lo que tenemos es una obligación de hacer seguimiento a los compromisos obligatorios. ¿Y esos compromisos obligatorios dónde están? En los estudios de impacto ambiental. ¿Dónde están los voluntarios? En los archivos de las comunidades, en sus actitas firmadas de hace más de 10 o 15 años, y en los archivos de las empresas mineras. Pero no los tiene nadie dentro del Estado. Y ahí nuevamente toco el tema de la reforma. ¿Quién se encarga y quién se tiene que encargar de hacer seguimiento en esta lógica de supuestos críticos? Es evidente que la desconfianza que tienen y que tenemos, ¿sí?, muchas veces entre nosotros, es porque no cumplimos con nuestra palabra, porque no cumplimos con lo que ofrecemos, y no cumplimos con lo que firmamos. Entonces, para buscar recuperar esa confianza y buscar recuperar el orden, digamos, dentro del espacio territorial, tenemos que garantizar que esos compromisos voluntarios, que aun cuando sean voluntarios, son compromisos firmados y se tienen que cumplir. Y en esa medida, entrar a mirar, ¿no?, una lógica distinta de seguimiento de esos compromisos voluntarios, a quién se reporta, sobre qué son, de qué manera, cuáles son los plazos, qué pasa cuando cambian las reglas de juego, ¿no? Y eso es clave. Nosotros ahora estamos mirando varios compromisos que se asumen al momento que comienza la operación minera, inclusive en la etapa de construcción, y se tienen proyecciones que luego, cuando en el día a día sabemos que la realidad es cambiante y por lo tanto las proyecciones que tienes no necesariamente se van a cumplir. Bueno, ¿quién se encarga de garantizar que le informemos a las comunidades que algo pasó? Porque ellos están esperando que llegue el 2020, porque en su matriz tenían que ese año iban a cumplir con algún compromiso, y de pronto todas las matrices cambiaron, la situación económica cambió, bajó el mineral, y eso pasó al año 25 y nadie les avisó. Llegó el 20 y entonces ¿quién lo cumple? Entonces estos seguimientos, estos compromisos voluntarios también son importantes de hacerlos desde el Estado. Y nuevamente aquí me quedo para ver si tenemos algún minuto luego para cerrar como 2 mensajes adicionales. Gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, ahora nuevamente Roxana tiene una tarea complicada, que es comentar los interesantes comentarios de nuestros panelistas, y en 10 minutos también. Roxana, adelante. El audio, Roxana. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por todos los comentarios. Realmente la recepción del documento, y estoy hablando en nombre de todos mis colegas ahora, muchas gracias. Varios de ustedes están leyendo por primera vez. Es un informe, entonces no es una novela de Vargas Llosa, así es que requiere atención. Es como preparar para un control de lecturas, digamos, ¿no? Temporizador, ya. Muy bien. ¿Cómo ordeno esto? Creo que hay un tema que precisamente por el hecho de tratar de tener poco tiempo, tratar de transmitir todas las ideas, digamos, era una tarea prácticamente imposible, no hice el suficiente énfasis, y que es desarrollado en el documento y que conversa con comentarios de Paola y de José, que es la propuesta
que se puede encontrar en la página 31, de políticas territoriales. Es más, le damos un nombre, ¿no? Plan de Desarrollo Territorial Sostenible e Integrado. Y acá lo importante, y recojo un comentario de Paola, el Estado tiene el Poder Ejecutivo, y como Estado tenemos responsabilidades por todo el territorio, no solo por la parte donde va a haber un proyecto minero. Y el proyecto minero lo que hace de alguna manera, y esto es una opinión personal, es acelerar un proceso de mirada con bifocales a un territorio determinado. Entonces, si volteamos un poco la mirada y pensamos en el territorio y pensamos en un plan de desarrollo territorial, identificando dónde tenemos minería, dónde están estos 1000 potenciales prospectos y dónde probablemente podrá estar esta gran opción minera, con el liderazgo del Estado, y para eso necesitamos una manera distinta de entender el servicio civil. Yo sé que Servir está haciendo un esfuerzo fundamental. No en vano creo que tenemos un proyecto de ley en el Congreso para bajarse todo el esfuerzo. Como país estamos avanzando, pero Servir es todavía insuficiente. Necesitamos un servicio civil en serio, ¿no? Un servicio civil que se compre las políticas de Estado y que sirva a la nación, y no al ministro, al director general de turno. Necesitamos no tener CAS, si me estoy viendo en lo laboral, en un momento comento el tema. ¿No? Entonces, pensar en un desarrollo territorial. En el chat había una pregunta sobre el tema de mirar el desarrollo de la cuenca. Efectivamente, el tema es mirar nuestro territorio, nuestro potencial de desarrollo, y realizarlo con una nueva gobernanza donde el Estado lidera, precisamente porque hay brechas. Tú no necesitarías tanto liderazgo del Estado si no tuvieras esas brechas. Tienen las brechas. En un año no vamos a resolver lo que no resolvimos en 200. Entonces necesitamos un Estado que lidere, un Estado que marque la pauta, marque la música y articule y nos haga todos bailar al mismo ritmo, en el buen sentido, no en el sentido de te pongo la música y tú bailas, en el sentido autoritario, sino en el sentido es articulemos para realizar el potencial de todos, y de territorio y de nuestros recursos naturales. Tema PDT se atiende a José y Paola. Un tema sobre el acuerdo previo, me alegra mucho encontrar una buena recepción a este nuevo modelo de exploración, y un tema que es muy importante que tengamos presente: necesitamos más exploración minera como nación, como país. Necesitamos hacerla menos costosa. ¿Cómo la hacemos menos costosa? Involucrando a la población desde el inicio, involucrando al Estado desde el inicio. Nuevamente, liderando el proceso, para que los acuerdos previos, tal como se hacen ahora, puedan reemplazar o incorporar los requerimientos de consulta. Precisamente para eso necesitamos al Estado liderando estos acuerdos. Y esto va a la línea de lo que está comentando Paola, el acuerdo voluntario, el acuerdo no voluntario, que sé, que no sé cómo lo puedo hacer cumplir si no lo sé, cómo manejas todas las desigualdades, una comunidad vecina de otra con un acuerdo distinto. Necesitamos mucha más transparencia y necesitamos homogenizar el poder de negociación. Las salvaguardas de protección de los derechos de pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 tienen que ser cuidadas en ese acuerdo previo, y de ahí la necesidad de la presencia del Estado. En el tema tributario es bien interesante, José, que todo tu comentario ha sido Perú
necesitamos distinto. Y el enfoque de la comisión ha sido, yo, por supuesto, quiero distinto, yo quiero más. El tema es, yo no opero en el planeta sola. Estoy compitiendo en atracción de inversiones mineras con países con los que me tengo que comparar en términos de cómo establezco el marco de lo que te queda a la nación de esos recursos. Y esos son Chile, México, Canadá. Tenemos que tener eso, parece presente, y ha sido un punto para la comisión, preocuparse menos por esta competitividad de nuestros, no sé, pues la U está chequeando qué hace Alianza, Alianza está chequeando qué hace Cristal. ¿No es cierto? El último que está a punto de irse a la baja no me interesa tanto. Entonces tengo que ver, tengo que compararme con mis parecidos. Y ese ha sido el enfoque de la comisión. Nos hemos preocupado más. Canon trazable no está pasando. Supervisión y fiscalización de exportaciones y valores no está pasando como se quisiera. Y la SUNAT también tiene algo que hacer. ¿Cómo se está gastando? ¿No? Entonces, ese ha sido el enfoque. Y para terminar, por supuesto, ¿no? En el tema laboral minero, lo hemos abordado a través de la demanda de formalización minera en serio. Porque si tú tienes una ley de formalización desde 2001, la vas cambiando y vas cambiando los plazos, es que no la has tomado en serio, como Estado, como nación. Entonces, tómatela en serio y en esa medida vas a tener mejores condiciones laborales. Pero sí, es cierto, efectivamente, entre los 76 entrevistados, probablemente aparte de los que están en proceso de formalización, no tuvimos sindicatos, y no recuerdo que en esta apertura de página web para recibir recomendaciones hayamos recibido de algún sindicato minero. Y eso sí dependía de cada uno. Enviamos cartas, un sinnúmero de cartas de invitación y de apertura de la página web. Lo dejo ahí. Creo que esta vez sí cumplí mi tiempo. Gracias. Sí, bueno, gracias, Roxana. Bueno, gracias a todos por sus comentarios y gracias también por estar pendientes de los comentarios en el chat y las conversaciones que se están dando ahí son bien relevantes, bien interesantes. Hagamos una rueda final ya más cortita de 5 minutos, quizás, no sé, poniendo énfasis en de aquí para adelante, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que este informe efectivamente sea una palanca que gatille cambios respecto a los temas que han sido diagnosticados, ¿no? Entonces, sigamos en el orden en el que fuimos, ¿no? Empecemos con Pablo. El audio, Pablo. Pablo, no se te escucha, el audio. Perfecto, ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí. Ya. Pensando un poco los próximos pasos y cuál es la ruta que tenemos por delante, yo la verdad es que quiero expresar cierto nivel de frustración porque uno de los elementos centrales de este reporte y del trabajo que ha realizado la comisión pasa por identificar esta terrible tramitocracia y el exceso celo regulatorio que, sin generar ningún tipo de valor para los ciudadanos, únicamente ha contribuido a restarle competitividad a la industria y a ahuyentar la inversión, y más aún en una coyuntura como esta que le da un sentido de urgencia que varios de los ministerios no parecieran compartir. Llevamos nosotros casi un par de años discutiendo una agenda bastante frondosa de propuestas de modificación de carácter muy puntual respecto de la normativa que regula el sector. Buena parte de estas medidas resultan coincidentes con las propias recomendaciones que ha formulado la comisión, y sin embargo lo que vemos es una enorme resistencia de parte
grupos, en particular de algunos ministerios, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, que se mantienen insensibles a la lógica que indicaría la necesidad de desmantelar esta trama burocrática que en este momento se constituye en uno de los principales obstáculos para reactivar económicamente al país y generar una dinámica que nos permita salir del hoyo en el que nos encontramos. Ya refiriéndome ahora sí de manera puntual a la coyuntura que venimos viviendo en ese momento. Entonces, hay tres medidas muy específicas que han sido anotadas por la propia comisión, que sí creo que sería pertinente insistir en sacar cuanto antes. Ya me he referido al tema del reemplazo de la consulta previa en exploraciones por un acuerdo supervisado por el gobierno, que es un tema que ciertamente contribuiría a frenar el deterioro en las inversiones en exploración que hemos venido viviendo sostenidamente en los últimos 3 años. El tema del silencio administrativo positivo para los procedimientos mineros, es un tema al que se alude de manera directa en el listado de recomendaciones para los procedimientos que propone la propia comisión. No sería tan complicado hacerlo, además, sobre todo considerando que, en teoría, al menos, el silencio administrativo positivo tendría que ser la regla y ocurre todo lo contrario, se ha convertido en la excepción. La regla es el silencio administrativo negativo. Y el otro tema, el tercero, es la aprobación de los FTAs, ¿no? Este es un tema especialmente relevante, el de la aprobación automática de las fichas técnicas ambientales, sobre todo en la parte de exploración, y es una de las propuestas que ha sido elaborada por la propia comisión, que nosotros hemos venido levantando en el contexto del grupo de trabajo, las mesas ejecutivas, sin mayor receptividad. Creo que esta es una coyuntura que llama a todos a sumar esfuerzos. El Perú viene experimentando una recesión que no tiene registros históricos en los últimos 100 años y que ya hoy por hoy se ha traducido en la pérdida de casi la mitad del empleo en Lima metropolitana, y seguramente hacia finales del año estará aparejada de un crecimiento notable en los niveles de pobreza. Seguramente los avances de la última década se habrán perdido en estos próximos meses. Entonces creo que reviste de mayor urgencia que estas reformas tendientes a generar un entorno facilitador de la actividad y facilitador y promotor de la inversión puedan ser priorizados. Creo que el enorme reto que tenemos por delante es lograr sobreponernos a la resistencia que desde algunas instancias administrativas subsiste respecto de la necesidad de avanzar en el desmontaje de esta terrible trama burocrática que hoy por hoy ya nos comenzó a pasar factura. Lo dejaría ahí. Gracias. Muchas gracias, Pablo. José. Activa el micrófono, José. Sí. Ya, creo que ya lo logré. A ver, un primer punto y una pista que creo que es importante retomar es la experiencia de RIMAI. Creo que fue una primera etapa que además había definido un segundo y un tercer momento que implicaba una relación del proceso con los territorios, es decir, buscar validar la visión que se había construido, que era una visión realmente multiactor, buscar validar los territorios. Yo creo que hay una pista bien importante que debería ser continuada cuando, digamos, las condiciones así lo permitan. Yo creo que es una iniciativa que hay que reconocer muy importante, que vino de los que estaban en el Ministerio de Energía y Minas en ese momento, ¿no? Y yo creo que ese proceso debería continuar y me da la impresión que se complementa muy bien con el trabajo que ha hecho la comisión que ha liderado Roxana, ¿no?
Dos o tres reflexiones. A ver, la inversión minera efectivamente en el Perú ha caído en los últimos años, y ha venido cayendo después del superciclo. Y ha venido cayendo como ha venido cayendo en todo el mundo, ¿no? Incluso en el Perú a tasas menos significativas que las tasas de crecimiento que se dan en varios países con los cuales competimos, ¿no? Hay una clara correlación entre precios de minerales y evolución de las inversiones. Entonces, yo sí creo que hay que ser muy cuidadosos en el diagnóstico y buscar cuáles son los efectos globales que están generando un proceso de caída de las inversiones en países como el Perú, en minería, y cuáles son los factores internos que sin duda hay que combatir, ¿no? Pero una narrativa que apunte solamente a factores internos y deje de lado, más aún en una actividad tan globalizada como la minería, los factores que vienen de fuera, me da la sensación que termina construyendo un diagnóstico que no ayuda. Yo coincido, los trámites excesivos que se puedan eliminar, hay que hacerlo, sin que eso implique una pérdida de rigor en lo ambiental, en lo social, en fin, en todos los componentes que creo que es importante seguir reforzando, ¿no? Lo segundo que quiero mencionar, yo, Rosana, coincido plenamente contigo, digamos, no podemos pretender mirar, por ejemplo, temas tributarios vinculados a la minería en el Perú sin mirar lo que pasa en el escenario de los países vecinos o de los países con los cuales competimos, ¿no? Digamos, ni por asomo me pongo en esa posición. Pero sí me da la sensación que en materia tributaria el país en su conjunto, más allá de la minería, tiene un enorme esfuerzo por hacer. Somos uno de los países de la región con menor presión tributaria, estamos alrededor de 14 puntos antes de todo este desastre, y seguramente la presión tributaria se va a caer. Y simplemente para hacer un ejercicio, si es que el promedio de América Latina es más o menos 22-23% de presión tributaria, si es que en el Perú hubiésemos alcanzado una presión tributaria mínima del 18%, hubiésemos logrado una recaudación adicional acumulada entre el 2002 y el 2019 de 252.000 millones de soles, ¿no? Recursos que en el momento actual hubiesen sido sumamente importantes. Y la sensación que a uno le queda es que no hicimos la tarea. Es decir, no hicimos reforma tributaria, a diferencia de lo que ocurrió en la gran mayoría de países de la Alianza del Pacífico, no digo más allá de América Latina, de la Alianza del Pacífico, que han hecho varias reformas tributarias más o menos integrales. No implementamos impuestos a las sobreganancias mineras, que yo creo que era el camino adecuado, y no luchamos contra la evasión y la elusión fiscal como debimos luchar. Y ahí también vemos a los mismos de siempre que se opusieron a la norma 16 en su momento. Y han pasado años desde la primera norma antielusión hasta que finalmente se pudo implementar algo al respecto. Entonces, a mí me da la sensación que en materia tributaria, más allá de lo que podamos hacer alrededor de la minería, y coincido, no podemos pensar vamos a hacer cosas distintas a lo que se hace en el entorno de países que compiten con nosotros, pero que esfuerzos se pueden hacer, yo creo que sí se pueden hacer. Por ejemplo, en términos de instrumentos fiscales, me da la sensación que pensar en una regalía ad valorem, ¿no? A diferencia de la regalía vigente actualmente en el país, sería, digamos, un camino importante, sería un camino interesante, ¿no? Simplemente para mencionar un tema vinculado a instrumentos fiscales alternativos que podrían incorporarse. El caso de las Bambas creo que me da la sensación que es un buen ejemplo de eso. Y finalmente sobre el tema, retomando un poco el tema laboral, ¿no? A ver, yo entiendo que la formalización minera tiene varios componentes, ¿no? ¿Lo laboral forma parte? Sí, bueno, en una minería formal seguramente habrá mejores condiciones laborales para esa enorme masa de trabajadores que hoy en día están en la informalidad o abiertamente en la ilegalidad y con condiciones laborales adversas. Pero, insisto, también hay que mirar lo que está pasando con los 200.000 trabajadores de la minería formal. 70% de esos trabajadores no tienen una relación laboral directa con la empresa minera. El 70% de los trabajadores mineros son
de empresas intermediarias, empresas contratistas. Apenas un 30% de los trabajadores de la minería formal tienen una relación contractual con la empresa minera. El resto, empresas contratistas, empresas intermediarias. Y eso resulta en trabajadores de primera categoría y trabajadores de segunda categoría, porque no tienen los mismos derechos, no tienen los mismos derechos y facilidades a la sindicalización, no tienen reparto de utilidades, y si uno ve la tasa de accidentes fatales e incapacitantes, precisamente se da en los trabajadores de las contratas y de todas esas empresas de intermediación, ¿no? Entonces, yo sí tengo la impresión que ahí hay una agenda que tiene que ser trabajada, y como mencionaba en la primera intervención, es imposible, pues, construir una visión estratégica para la minería, dejando al margen a un grupo de interés tan importante, tan significativo como son los trabajadores mineros. Estoy de acuerdo, los trabajadores mineros formales, y por supuesto también hay que preocuparnos sobre, digamos, de sobremanera con la masa de trabajadores informales, ¿no? Pero que allí hay una agenda pendiente, no tengo la menor duda, y por eso creo que esa es la principal observación, y me da la impresión que es la principal ausencia en el informe, que simplemente la menciono porque hay la necesidad de cubrir ese vacío, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José. Paola. Bueno, muchas gracias. Y agradecer a todos los que nos están todavía siguiendo a esta hora ya. Esta es una oportunidad, ¿sí?, para retomar algunos espacios de diálogo donde se puedan discutir aspectos que la Comisión ha planteado, ¿no? Creo que es una oportunidad para, en ese proceso de generar, de alguna manera, mayor discusión, debate, apreciaciones, se pueda tener en un tiempo muy corto. Lo conversábamos previamente a este espacio, lo hemos conversado en la presidencia del Consejo de Ministros, de ver cómo podemos incorporar parte del contenido del informe, ¿no?, obviamente previa discusión interna que se está dando, ¿no?, en compromisos concretos de decisión para implementar en lo que queda del gobierno hasta el próximo año. Sabemos que es corto tiempo, sin embargo tiene que haber una decisión política. De pronto, el generar una política de Estado va a tomar un poco más de tiempo, pero creo que hay determinados aspectos que se señalan en el informe, que es probable. Hoy día, escuchando a Pablo en algunos temas puntuales, a José, vemos que de pronto cuando las diferentes partes, incluyendo el propio sector público, propone temas, tienen antis que se generan, pero la oportunidad de que la Comisión haya concentrado algunos aspectos que de alguna manera permiten equilibrar un mensaje, donde tú dices, oye, hay una mirada donde efectivamente sentémonos a discutir cómo hacemos con la consulta previa en esta etapa de exploración, pero también hay una decisión que puede ir por una mejor distribución y digamos, redimensionamiento o redistribución del canon, donde garanticemos que llegue a las comunidades. Tú comienzas a mirar, oye, no es que nos estamos yendo por un lado o por el otro, sino estamos buscando la mejor forma de encontrar una alternativa de solución que beneficie principalmente a la gente. Y que obviamente la forma de beneficiar es también generar las condiciones para que el tema minero sea viable en nuestro país. Yo creo que en esa medida hay algunos aspectos que vamos a tener que correr con este espacio de diálogo, discusión, análisis, para llegar a determinados consensos que ya la Comisión ha planteado, y que en espacios como este nos damos cuenta que hay temas que nos estamos poniendo de acuerdo, y que de pronto, dicho por otros, en otros espacios, podría haber generado una reacción distinta. Lo segundo que quisiera mencionar es que hay algo que tenemos que pensar en la línea del informe, pero también en lo que está pasando ahora, y tiene que ver con la consulta previa. Y no hablo de la consulta previa durante la exploración, sino, por ejemplo, ya para la intervención de manera directa, y donde, por ejemplo, hay ampliaciones, ¿no?, que se están realizando, y en este contexto de pandemia, ¿sí?, ¿cómo hacemos para trabajar la etapa vinculada con el diálogo intercultural, ¿no? Se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, qué consensos tenemos que generar, porque cuando hablamos del desarrollo minero,
si hablamos concretamente de las operaciones que estamos en este momento en actividad y que se tienen previstas para avanzar el presente y el próximo año, nos encontramos con que en algunos casos no hablamos de exploración, sino hablamos directamente de la explotación, y donde ya hay procesos que se iniciaron de consulta previa que se han visto detenidos por el COVID, por la situación de la crisis sanitaria, pero que algo tenemos que hacer, y es algo que tenemos que comenzar a discutir, tenemos que comenzar a ver, porque el convenio 169 OIT lo que dice es acuerdo entre las partes, que efectivamente se respeten los derechos de los pueblos indígenas, y si se generan las condiciones de tener espacios de diálogo intercultural, vía diferentes mecanismos y de repente una mirada semipresencial, y con eso podemos avanzar respetando y en el marco de los acuerdos con las comunidades, creo que amerita comenzar a pensar también en esta situación que nos presenta la crisis sanitaria. Y finalmente, mencionar, y algo que una colega escribía en el chat y mencionaba sobre las estrategias de comunicación y las formas de comunicar que tenemos desde el sector privado y desde el sector público, y desde las comunidades también, ¿no? Muchas veces hay, lo decía en mi primera intervención, compromisos que tenemos pendientes de cumplir, pero no explicamos por qué no los hemos cumplido, o tampoco explicamos si ya los cumplimos. Entonces, ¿cómo mejoramos esa estrategia de comunicación desde todos los ángulos, de manera integral, para encontrar justo ese equilibrio? Y pensando en la propuesta planteada, o las diferentes propuestas que plantea la Comisión, creo que esas estrategias de comunicación tienen que ser importantes. Y con esto cierro, hay una decisión, y por eso, agradezco nuevamente la invitación y por el trabajo que me toca desarrollar actualmente en la Presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos, nos hemos encontrado con el informe de la Comisión en algo que ya habíamos estado discutiendo: cómo avanzar en el plan de cierre de brechas alrededor de todas las comunidades, ¿no?, del corredor vial sur. ¿Cómo podemos ir avanzando? Porque es cierto, ¿sí?, y lo digo con conocimiento de causa, que durante mucho tiempo, digamos, los sectores sociales del gobierno han estado mirando los espacios de cierre de brechas ahí donde no había minería. Entonces nos hemos concentrado en buscar cierre de brechas ahí donde no había minería, porque en teoría estaban los pobres, y donde estaba la minería no eran tan pobres. Pero ahora que me toca estar de este lado, me doy cuenta que efectivamente la situación es igual aquí y acá, y por lo tanto tenemos que trabajar en cierre de brechas de manera fuerte también en estos espacios. Entonces hay una decisión ya que el presidente del Consejo de Ministros planteó ahora en su presentación al Congreso hace poco, de la decisión ya de gobierno de avanzar en un plan de cierre de brechas que de repente nos pueda servir como parte del proceso de piloto que mencionaba Roxana, no necesariamente en detalle tal cual lo ha planteado, pero comenzar a mirar con un cierre de brechas que nos permita avanzar de manera concreta, rápida, ejecutiva, ¿sí?, de manera concreta en las comunidades del corredor, así como un plan de desarrollo económico sostenible. Pero acá la gran diferencia en estos dos instrumentos que hemos discutido es el de cierre de brechas tiene que estar a cargo 100% de los financiamiento del gobierno nacional, regional y local, ¿sí?, financiamiento del Estado. Pero el plan de desarrollo económico sostenible, productivo, ¿no?, tendríamos que trabajarlo de la mano con el sector privado, en este caso las mineras que están en la zona. Hemos avanzado en un diálogo previo, y creemos que esa sería una apuesta, demostrar inclusive cómo se puede lograr un encuentro entre demanda de desarrollo económico sostenible, desarrollo económico productivo, con un trabajo articulado entre el sector privado, el sector público y las propias comunidades, así como gobiernos regionales y locales. Bueno, siempre uno se queda con varias cosas que decir. Hay un tema que a mí me parece central, que tiene que ver con el respeto a la cultura, el respeto a cómo la cosmovisión de las comunidades, que es importante tenerlas en cuenta, pero seguro que será para otra oportunidad. Lo tenemos siempre presente, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Paola. Y bueno, ya siendo casi las 9 de la noche, una impresión final de cierre, Roxana. Bueno, muchísimas gracias por la participación de todos, muchísimas gracias a los comentaristas, muchísimas gracias a la escuela por habernos dado esta oportunidad de discusión, y por supuesto al Poder Ejecutivo, que depositó en la comisión la confianza para conversar y discutir y hacer estas propuestas. Hay una parte creo que todos en la comisión y con conjunto de comisión, que nos gustaría ver todas estas propuestas
implementadas, asumidas, puestas en marcha, ¿no? Pero creo que también nos toca el realismo de tomar un punto que ha sido comentado por los comentaristas, valga la redundancia, que es si lo que estamos proponiendo sirve de punto de partida para discutir e implementar pilotos y maneras de hacer las cosas distintas, buena parte del trabajo me parece que podemos estar más allá de satisfechos. Haber culminado el informe fue un punto de satisfacción para todos nosotros. Y hay un tema que me parece, y con esto ya cierro, Martín, quiero que tengas algún minuto antes de las 9, hemos tratado de pensar fuera de la caja. Muchos de nosotros en la comisión pensamos que si seguimos pensando en surcir o remendar en el marco de esta línea de tiempo, no estábamos realmente pensando en el siglo XXI y pensando en el futuro, sino estábamos viendo cómo podíamos resolver lo que ha tratado de ser resuelto de distintas maneras y que en buena medida no ha funcionado como quisiéramos como nación. Entonces, los invito a leer el informe, a todos los que están todavía por ahí o están escuchando en una próxima oportunidad. Los invito, es para darle su tiempo y comenzar este diálogo, que es lo más importante. Si nosotros hemos podido alcanzar estas recomendaciones a la nación a través del Poder Ejecutivo, creo que el espacio para llegar a acuerdos y llegar a puntos para seguir avanzando está totalmente abierto y tenemos que tener el optimismo en esta situación tan crítica para nuestra nación, seguir avanzando. Entonces, si me dejo, Martín, 2 minutos antes de las 9. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Creo que hablo en nombre de todos para felicitarte a ti y a todos los miembros de la Comisión para el Desarrollo Minero por el trabajo que han hecho y por sentar las bases de una discusión que empieza recién, ¿no es cierto? Gracias a Paola, a José y a Pablo por sus excelentes comentarios. Ya ven que ustedes que hay puntos de vista diferentes, pero que pueden coincidir en algunas líneas de acción. Gracias a todos por su participación en este webinar de la Escuela de Gobierno. Y bueno, hemos grabado la sesión y la vamos a colgar en las redes de la escuela. Estén pendientes y gracias por su interés en todas nuestras actividades. Y bueno, sin más que decir, buenas noches y nos encontraremos en futuras actividades. Gracias.